Okay, so hello everyone. Good Muy morning. bien. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de su ubicación. Y bienvenidos a la sesión de apertura fiscal en la Academia de OGP de 2021, el caso para el gobierno abierto. En esta sesión tenemos interpretación simultánea en coreano, francés y español. Así que por favor, vaya al icono de interpretación en su cuenta de Zoom y seleccione su idioma de preferencia. Me llamo Manal Fuad y soy directora asistenta en el Departamento Fiscal del Fondo Monetario Internacional. En nombre de la Alianza para el Gobierno Abierto, la Escuela de Políticas Públicas del Instituto de Desarrollo de Corea, la Alianza Presupuestaria Internacional y la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, estoy agradecida por su participación y es un placer ser la moderadora. Para alistarnos para la cumbre de 2021 de la OGP, nosotros estamos participando con académicos y especialistas en varios sectores para compartir las novedades en el gobierno abierto y de esta manera entender el impacto del gobierno abierto por dentro y fuera de la OGP y destacar ámbitos nuevos para la investigación. Hoy vamos a compartir la investigación nueva en cuanto a la apertura fiscal y el impacto que tiene para los presupuestos. Esto se basa en la investigación pública, académica, dentro del periodo del 2015 hasta hoy en día. Tenemos la presentación de Joaquín Wenner, que es una revisión del estado de la evidencia sobre la apertura fiscal, y él presentará este trabajo con Paolo Lerencio también. Aquí repasa la apertura fiscal y en su presentación destaca el impacto que tiene la apertura fiscal y la transparencia en la gestión de presupuestos, la implementación de presupuestos, los resultados en la política y otros indicadores, como también otros temas de rendición de cuenta que son importantes para la OGP y nuestras otras organizaciones. Si pienso como parte del Fondo Monetario Internacional, este tema también es muy importante para nosotros. La apertura fiscal y la transparencia siempre han sido prioridades y es importante analizar estos temas para fortalecer el argumento de la apertura fiscal. Así que estaré contenta de escuchar esta sesión. También vamos a compartir el impacto que podrá tener en el futuro la apertura fiscal. Así que voy a presentar nuestros panelistas. Estoy encantada de estar acompañada hoy por Joaquín Wenner, profesor asociado de la London School of Economics and Political Science. Tenemos a Stuti Kemani, economista senior del Grupo de Investigación sobre el Desarrollo del Banco Mundial. Tenemos a Ritva Reineca, profesora de práctica en la Escuela de Negocios de la Universidad de Aalto, Escuela Superior de Economía de Helsinki, y Silvia Vanutelli, candidata a doctora en Economía del Departamento de Economía de la Universidad de Boston. Bienvenidos. Nuestros panelistas han estudiado y trabajado sobre los temas de hoy en una amplia gama de proyectos de investigación e intervenciones políticas. Pueden leer sus biografías completas en la plataforma Juva. Una de las misiones de OGP es mantenerse al día sobre la evidencia de lo que funciona y cómo las políticas específicas de gobierno abierto pueden ser formuladas. Por esta razón, OGP está colaborando con organizaciones asociadas para llevar a cabo revisiones del estado de la evidencia que puede informar las reformas del gobierno abierto en todas las geografías y temas. Para comenzar la sesión de hoy, Joaquín Wenner, que es el coautor de la revisión del estado de la evidencia sobre la apertura fiscal, presentará los resultados preliminares del documento, el cual será publicado conjuntamente por OGP y la institución a principios del 2022. Después de la presentación, los panelistas compartirán sus perspectivas sobre el tema desde sus ámbitos de experiencia. Nosotros le agradeceríamos a los participantes y después de las
conversación de panelistas escriban sus preguntas en las preguntas y respuestas, ya que el debate de hoy continuará informando esta investigación a medida que se finalice. Así que para hacer sus preguntas pueden utilizar el icono de preguntas y respuestas en la parte inferior de Zoom. Así que sin más, adelante Joaquín, tiene 10 minutos para su presentación. Muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí con este grupo de académicos y practicantes. Les voy a dar un poco de información de fondo sobre el estudio. Como saben, la apertura fiscal es un ámbito muy importante que está evolucionando muy rápidamente y han habido muchas novedades en los últimos 5 años. Hace 5 o 6 años yo participé en un proyecto que miró el impacto de la apertura fiscal y encontramos algunos estudios que documentaban el impacto que tiene sobre la corrupción, la rendición de cuentas electoral y la designación de recursos. Nosotros sondeamos a más de 55 líderes en el mundo académico y practicantes. Tuvimos más de 30 respuestas, incluyendo más de 200 referencias y citas. Repasamos todo este material y nos hicimos las preguntas. Queríamos mirar estudios que analizaran la apertura fiscal como el factor principal. Esto podría ser a través de la información para el presupuesto o la oportunidad de participación en cualquier etapa de la formación del presupuesto. Así que de nuevo, la información del presupuesto o la oportunidad participativa. Después miramos los resultados. Podría tener con el presupuesto, con la gobernanza, con el desarrollo, etcétera. Y en particular, nos interesaban estudios que tuvieran un diseño de investigación que permitiera la inferencia causal. En algunos ámbitos eso no es posible, así que también estábamos mirando la correlación robusta y limitamos el periodo de tiempo a la investigación que se había publicado desde la última revisión en el 2015. Ahora les voy a hablar sobre algunos de los hallazgos y luego hablaré de lo que hemos analizado. Así que esto está muy a nivel alto, tal vez es un poco básico, pero lo que encontramos fue lo siguiente: 31 estudios que cubrían los temas de participación, transparencia, o habían algunos que miraban ambos temas en el diseño de investigación. También nos dimos cuenta que los académicos de la política pública o los científicos políticos tendrían más que decir en cuanto a la participación y la transparencia. Y también vimos que algunas de las brechas que habíamos identificado en el 2015 las podíamos analizar más. Por ejemplo, miramos el trabajo en cuanto a la contratación, que había sido una brecha antes, miramos los ingresos, miramos estudios en cuanto a los mecanismos que combinan la intervención con el impacto. Encontramos algunos ejemplos muy interesantes donde las personas estaban trazando el proceso con cautela. Y también nos dimos cuenta que los presupuestos participativos no solo se estudian en Brasil, y esto había sido el caso en la revisión previa, pero vimos que ahora estaba creciendo el interés en este ámbito en muchos lugares del mundo. Tratamos de pensar en el impacto de manera estrecha. Queríamos encontrar estudios que abordaran los efectos causales. Así que llegamos a 8 estudios que incluían experimentos sobre el terreno, donde era un poco aleatorio, o experimentos que tal vez se acercaban mucho al tema. Así que fue un grupo muy selectivo de estudios para las auditorías. Y entre este grupo encontramos algunos trabajos muy buenos que destacamos aquí. Silvia está aquí y ella contribuyó a estos estudios donde analiza nuevos enfoques, como por ejemplo la calidad de las auditorías
y indican que debemos también mirar la calidad de las auditorías que tiene que ver con los auditores en sí. También hay otro trabajo muy interesante que salió de Chile que destaca los efectos secundarios de los regímenes de contratación. Así que estos estudios van un poco más allá de lo convencional y destacan nuevos enfoques para pensar en el impacto que pueden tener las auditorías específicamente. Así que no quiero repasar estos abstractos que están aquí, pero quiero hablar de las implicaciones que encontramos en esta revisión y lo que pensamos que se debe considerar cuando avanzamos con este trabajo. El primer punto es que los académicos deben trabajar más estrechamente con el gobierno. Así que vemos una explosión en los temas de rendición de cuentas y transparencia, pero cuando se trata del trabajo con los presupuestos, vemos que hay muy poco trabajos que miren la apertura fiscal y la transparencia. Muchas veces miramos intervenciones de parte de las ONG o los investigadores a través de mensajes de texto o panfletos, etcétera. Y en verdad no ha quedado muy claro qué nos puede decir sobre el gobierno, sobre la apertura del sistema del presupuesto en el gobierno. Así que aún no sabemos muy bien en qué medida es útil esta literatura. Y no hay mucho escrito en cuanto a la apertura del gobierno. Así que necesitamos más trabajo en colaboración con el gobierno para evaluar las acciones del gobierno directamente y analizar la toma de decisiones del gobierno. El segundo punto que me gustaría hacer es que debemos hacer la transición. No solo debemos estudiar los programas, sino que debemos mirar el impacto que tendría para los sistemas presupuestarios. Los sistemas son muy complejos, reúnen a muchos actores y también están integrados en un contexto más amplio de rendimiento. Los experimentos sobre el terreno a veces tienen una lógica en el programa que se enfoca en estudiar los efectos de equilibrio parcial. Los experimentos más naturales estudian un poco más los sistemas de rendición de cuentas, incluyendo el rol que juegan los medios. Esto se había estudiado en otras auditorías, pero también podemos agregar a otros jugadores en el sistema de finanzas públicas para también ver qué rol tienen, por ejemplo, la legislatura, la legislación. Así que debemos entender los vínculos que existen entre estos actores, estos jugadores, y no solamente mirar los puntos finales. Debemos estudiar los procesos a través de un periodo de tiempo y también incluir la retroalimentación. En una sesión previa, Claudio Feraz hizo un comentario. Él había notado que había un poco de resistencia a la transparencia y así es como responden los actores a estas iniciativas de la transparencia en este sistema más amplio y esto, claro, va a impactar lo que nosotros observamos. Así que debemos hacer una transición y debemos entender cómo es que los sistemas funcionan y cómo es que pueden lograr cierto rendimiento. Lo tercero y tal vez lo más importante es que en el 2015, cuando Pablo y yo hicimos esta revisión, nos dimos cuenta que solamente había un estudio que analizara la relación entre la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Y este era el estudio de Olken. Él hablaba sobre la supervisión comunitaria de base en comparación con las auditorías que venían de un nivel más superior. Y él decía que las auditorías parecían ser más efectivas que la supervisión de base. Y en verdad no tenemos suficientes pruebas para analizar la relación entre estos dos procesos. Yo entiendo que ese trabajo aún se está realizando, no se ha publicado aún y habla sobre los datos, sobre la relación que existe entre la transparencia y la participación. Y los hallazgos dicen que tal vez se sustituyen, no se complementan. Así que el monitoreo de base puede ser tan efectivo como las auditorías,
pero solamente cuando no se implementan de manera simultánea. Así que aquí vemos que hay algo en cuanto a la relación de estos diferentes métodos que aún se tiene que estudiar. No hay muchos datos en cuanto a estos métodos. Debemos mirar cuál es más efectivo y hay muchas preguntas que aún se tienen que aún se tienen que responder. Trade-offs, especially in low También capability. se tiene que saber y estar consciente de los compromisos que hacemos. Y claro que hay costes de oportunidad para cualquier intervención o reforma que hacemos en gobierno abierto. Y ya lo sabemos del mundo del PFM, que ya se ha criticado bastante ciertas intervenciones que fueron hechas o realizadas por algunos actores, por ejemplo, las reformas presupuestales. Y básicamente hay un desvío de algunas cosas y hace falta tener más transparencia y tenemos que tener bastante sensibilidad para que nosotros tengamos una buena respuesta para estas situaciones y las críticas, y por eso que el trabajo académico puede ser tan importante e enriquecedor para aumentar la participación. Entonces, es con eso que voy a finalizar. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Joaquín. Fue una presentación llena de perspectivas sobre este tema, incluso sus hallazgos de la fragmentación y también cómo los diferentes actores responden a estas situaciones y la capacidad que hay que tomar en cuenta. Todo esto es bastante interesante. Ahora quiero pasarle la palabra a Stuti del Banco Mundial. Por favor. Muchas gracias, Manal, y a todos por la invitación y a Joaquín por esta presentación llena de perspectivas. ¿Me pueden oír? Sí. Voy a compartir aquí unas diapositivas que tengo. Solo para dar un poco de contexto a nuestra situación. Si puedo, me gustaría dar un paso atrás para recordarles a todos, para pensar en cuál es el objetivo de todo esto. Pues es para mí la idea que abarca todo, que sería la buena o el buen gobierno. Entonces nosotros tenemos que ver que hay una resurgencia del papel del gobierno para enfocar los problemas del bienestar del pueblo, además del debate antiguo sobre el mercado contra el Estado. Claro que el mercado alimenta y fomenta bastante, pero también tenemos la pandemia y conflictos que conllevan a refugiados y el cambio climático. Todo esto son problemas que son para el gobierno, pero cuando hablamos de la economía, del comportamiento de los gobiernos, ahí pues ya no tenemos tanta conexión sobre las transacciones. Entonces, me gustaría resumir dos ideas de buen gobierno, que son los agentes políticos que tienen el poder sobre las políticas públicas. Un buen gobierno serían estos agentes que están buscando buenas políticas basadas en las pruebas que existen. Y la otra cosa de un buen gobierno sería tener una burocracia profesional que sería
capaz y tendría la posibilidad de hacer una rendición de cuenta de este gobierno. Y entonces la pregunta es qué es lo que ¿qué estamos haciendo más específicamente y cuál es el impacto del gobierno en el proceso presupuestario? Hay varios aspectos. Y uno es la apertura, lo que yo voy a llamar la participación directa de los ciudadanos en estas acciones. Y la segunda sería el aspecto de la democracia representativa que brinda una transparencia fiscal sobre lo que está pasando en las diferentes agencias gubernamentales. Lo que nos ayudaría mucho preguntar esta pregunta: ¿quién utiliza la información disponible a partir de la transparencia fiscal? ¿Para qué acciones y para influenciar el comportamiento de quién en estos puestos de estos cargos públicos? Entonces, lo que yo pienso es que deberíamos resistir un poco esta idea, porque la idea de apertura fiscal muchas veces se traduce como una aplicación donde se puede utilizar esta información y reempaquetarla de diferentes maneras. Y ahí sí hay un papel para las ONG y otros actores dentro y fuera del gobierno. En estos pocos minutos también me gustaría colocar aquí las limitaciones de la apertura fiscal. La primera limitación es que los problemas de nuestros tiempos es que tenemos el cambio climático y otros y tecnológicos. Entonces necesitamos más tecnócratas para determinar la política pública. Son personas que y necesitamos esas burocracias que puedan enfocar estos problemas en vez de simplemente participar. Y otra serie de problemas son problemas que no pueden simplemente lidiar con informaciones presupuestarias. Entonces, aquí es cuando yo estoy hablando sobre la ideología, donde los líderes políticos no tienen las incentivas apropiadas para lidiar con y crear políticas públicas buenas. Estas ideologías están creadas para dividir a las personas y no se sabe si la información presupuestaria puede ayudarnos a entender y lidiar con estas divisiones. Lo que necesitamos con urgencia es lidiar con esta información, y para llevar a cabo la investigación necesitamos pensar en diferentes medios, como no solo la apertura fiscal, pero tenemos que enfocarnos en los objetivos. Entonces, tenemos que pensar en un diseño de mecanismo como Bain Lord o de Jaya Myerson, que tienen diferentes métodos que son apropiados para entender instituciones políticas como juegos de equilibrios múltiples, y cómo los formuladores de políticas en varios niveles pueden diseñar las relaciones de agencia con el objetivo del buen gobierno. Entonces, en el Banco Mundial nosotros realizamos un informe ya allí en 2016, donde consideramos la relación principal entre el agente y
los demás, cómo los líderes políticos trabajan con los ciudadanos, qué tipo de tareas se tienen que designar a los diferentes líderes locales y luego quién tiene que hacer el qué en la primera línea. Y en estas relaciones siempre hay un papel para desempeñar en la información. Entonces, podemos llegar a esta agenda, pero lo que yo sugiero es que deberíamos ser más microempíricos y centrarnos cada vez más en la confianza en las burocracias profesionales y el papel de la contestación pública para formular las situaciones en la sociedad. Y voy a pararme aquí y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Stuti. Todo lo que nos ha dicho es muy importante y vamos a volver a ello en breve. Ahora le voy a pasar la palabra a Ritva y por favor, si pudiera mantenerse a los 5 minutos sería fantástico. Muchas gracias, Manal, y a todos que nos han invitado aquí. Me encanta seguirle a Stuti porque ella nos da ese panorama, pero mis comentarios son mucho más basados en lo que yo leí. Entonces, lo que quería mencionar aquí es que el fondo que tengo aquí es la universidad en Helsinki, donde yo trabajo, pero yo también soy un practicante de las políticas. Y entonces yo estoy hablando desde mi práctica y no tanto de mi trabajo académico. Entonces, lo primero que quería decir es que es muy importante hacer un análisis meta. Yo no he considerado estos asuntos en muchos años de la misma manera que usted los considera. Entonces, esos comentarios son basados en aquello que yo leí y estamos hablando de la microeconomía, que es mi área, pero hablando desde esta institución, cuando salí del Banco Mundial, nosotros ya sabemos que hay muchos experimentos que se están haciendo y realizando hoy en día. Y si no haces este tipo de repaso, no vamos a entender lo que son y cuál es el estado de las cosas. Entonces, en la enseñanza, yo he visto que la investigación sobre la auditoría y la corrupción es muy interesante. Y cuando he enseñado este tema, y sobre todo cuando hablamos de Brasil, por ejemplo, que hay trabajo fantástico realizado allí. Y hay que decir que eso es un ejemplo muy bueno y realmente valorizo que usted haya traído este ejemplo, pero también hay otras cosas que he leído aquí. Pero en el resumen, usted menciona, y desde mi perspectiva, hace mucho tiempo que sí evaluamos una campaña en Uganda y usted mencionó esta evaluación que nosotros hicimos y utilizamos los gastos públicos y no sabíamos exactamente cómo se estaba gastando el dinero público y el gobierno de Uganda nos brindó la información y nosotros evaluamos esta información para ver cómo utilizaron la corrupción y qué impacto tuvo la corrupción. Entonces usted está mirando esto y dijo que no ha visto otra investigación en esta área. Entonces lo que yo quería
traer aquí es que las personas que practican en el mundo sí utilizan esta investigación que hicimos y yo ya he recibido muchos pedidos para utilizar este trabajo. Sí que hay campañas de periódico que se utilizan en capacidades de Estado. Entonces, lo que yo quería preguntar es cuánto influencia esta investigación en los países. Hoy en día, usted no puede publicar si no puede mostrar los datos. Entonces, es un asunto. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que usted destaca muchas cosas que yo no vi en la primera versión de su trabajo, pero usted dice que hay que trabajar con el gobierno en vez de simplemente hacer un montón de experimentos por investigadores o entidades de ONG, porque ellos no lo llevan tan a serio. Y ahora que trabajo mucho aquí, veo que vemos los estudios, los ensayos aleatorios. No lo vemos tanto como en otros ámbitos, pero sí se están realizando y no hay nadie que esté realizando un experimento sin tener un programa en sí. Nunca hubiéramos pensado que investigaríamos estas intervenciones y no es fácil, incluso en el contexto, si suponemos que se puede realizar un experimento, pues no siempre es fácil hacerlo, pero una vez que ya lo tenemos estructurado, pueden ser poderosos los resultados. Así que estoy de acuerdo con usted. Lo otro que incluyó en el trabajo fue que a usted le gustaría ver que los investigadores estudiaran los presupuestos participativos, la transparencia y el desarrollo humano. Pero yo lo leí y yo dije, vaya, eso no sé si tendrá valor, porque hay tantas causas, si pensamos en otros asuntos. Bueno, tal vez es fácil en la educación, pero hay tantos problemas y no sé, necesitaríamos 1.000.000 de observaciones para llegar a un resultado que fuera estadísticamente significante para ver si los presupuestos abiertos en verdad tendrían un impacto en cuanto al desarrollo humano. Bueno, llego a mi séptimo punto, creo. Y ese es que cuando estaba leyendo su trabajo, yo pensé, ¿cómo pensamos en la inversión pública? Bueno, pensamos en esto y de pronto ya es un tema obsoleto, pero pensábamos quién recibe los fondos y qué beneficio tienen. Y hacíamos estos estudios y a veces no eran tan buenos porque, o sea, simplemente no era pertinente a veces. Pero bueno, decimos entonces que es, no, bueno, voy a reestructurar mi comentario. Voy a pensar en unos temas y después voy a hacer unos comentarios en cuanto a su trabajo. ¿Quién recibe la mayor parte del presupuesto? Es que los fondos van a llegar a sus destinatarios. Vamos a pensar en los datos, lo vamos a determinar. Pero después llegamos a la entrega de servicios y los servicios son trabajos, claro. Así que miramos los indicadores, miramos tal vez a los profesores. ¿Qué hacen? ¿Qué saben? ¿Saben cómo hacer estos diagnósticos? Esto es un trabajo empírico, claro. Y mi preferencia ha sido enfocarme en comportamientos como eso. Y después miramos la oferta, la demanda.
es que las casas demandan, las familias demandan estos servicios, así que miramos este contexto. Pero si solamente miramos la transparencia y la participación en los presupuestos, es limitado. Tal vez se puede preguntar si utilizamos un marco, pero es que su trabajo de participación y transparencia impacta la incidencia, es que los fondos llegan más fácilmente a los destinatarios cuando uno hace este trabajo, cuando tenemos este marco, o impacta a los hogares en su demanda por los servicios. Yo no sé, yo en verdad que no sé si esto sería útil, pero estaba tratando de buscar un marco. En el estudio tenemos un marco muy bonito, es una opción. Así que el marco que yo estoy pensando tal vez es un poco más bajo nivel, pero era lo que estaba pensando. Así que pensamos en la entrega de servicios, si funciona para los grupos marginados y pensamos en las relaciones y la rendición de cuentas. Así que vamos de los que tienen más poder y vamos bajando. Después también tenemos las finanzas, la información y cómo eso impacta las relaciones y la rendición de cuentas. Así que estamos hablando de finanzas ahora, del poder del cliente y miramos todos estos asuntos, cómo es que impacta la entrega de servicios. Y ahora eso me trae a mi último punto. Usted destacó los sistemas y particularmente en economía es muy difícil hacer este estudio sobre los sistemas porque la identificación es más difícil. Tendríamos que identificar todo muy bien, o si no, no se puede publicar el ensayo, ¿no? No se puede publicar el proyecto. Pero lo que a mí me gustaría mencionar es que yo he estado involucrada en un proyecto durante los últimos años. Es un proyecto que se llama RISE, Sistemas de Inclusión en la Educación, y lo lidera el profesor Pritchett y es un programa muy grande, solo es de investigación, nada más. Pero ahí sí hacemos un esfuerzo para tratar de mirar los síntomas de los problemas en cuanto a la educación, miramos los diagnósticos, cómo es que se puede diagnosticar y qué tenemos para remediar el problema, es decir, bueno, así que tal vez tiene unos aspectos de su enfoque ahí, pero bueno, muchas gracias. Gracias, Ritva. Son unos comentarios muy interesantes que complementan los de Stuti. Ahora vamos a seguir con nuestra última ponente, Silvia. Y le quiero recordar al público que pueden escribir sus preguntas en el chat. Así que Silvia, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Acabo de compartir mi diapositiva. Espero que la puedan ver. Muchas gracias por la invitación de participar con ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por incluir mi trabajo en su revisión. Me sentí algo emocional. Sentí que tal vez estoy haciendo un buen trabajo, particularmente fuera del mundo académico. Me encantan estos eventos para sentir que mi trabajo es útil. Así que me encantó su trabajo, en verdad que ha inspirado mi investigación de cara al futuro. Yo creo que en verdad en cuanto a las publicaciones no vemos demasiadas revisiones económicas, pero son esenciales para entender el aspecto y las estrategias que debemos utilizar. Así que tal vez voy a repasar algunos de los puntos que ya se han destacado por las otras ponentes, pero voy a destacar por qué necesitamos la apertura fiscal. Yo considero que la apertura fiscal es una herramienta necesaria para garantizar la responsabilidad del gobierno. Estamos tratando de resolver esta relación de principal y agente que vemos en estos distintos niveles. Y también creo que la apertura fiscal nos permite resolver este, esta negociación que tenemos entre las reglas y la discreción.
Así que tal vez pensamos que es una buena idea tener reglas específicas que van a limitar a los presupuestos, pero sabemos que esto genera un costo, que a veces no podemos tomar decisiones flexibles y esto es muy importante cuando debemos responder a las necesidades de los ciudadanos. Así que tal vez queremos tener un poco de discreción, pero claro, esto a veces significa que tenemos corrupción o malversación de fondos, así que debemos tener la transparencia para aumentar la rendición de cuentas y mejorar la solución en cuanto a estos dos puntos. Y la rendición de cuentas es de suma importancia en momentos como el tiempo actual. Post pandemia, estamos inyectando muchísimo dinero en los gobiernos locales y claro, tenemos que invertir este dinero rápidamente, así que las reglas están un poco más relajadas y tal vez no podamos controlar exactamente cómo se gasta este dinero. O también tenemos los contextos de baja capacidad. Y en estos contextos no tenemos instituciones que son lo suficientemente fuertes para frenar la corrupción. Así que necesitamos otras herramientas de control. Y lo que la revisión estaba tratando de lograr era la importancia de la apertura fiscal y claro, cuando es más útil. Así que, como han destacado, yo me especializo en la supervisión y las auditorías. Yo creo que es de suma importancia. Los auditores tienen dos roles. Primero, son usuarios de la información que proporciona la apertura fiscal. Van a analizar esos datos y no podrían acceder a ellos si no estuvieran abiertos, si no estuvieran disponibles. Pero ellos también proveen la información. Ellos agrupan la información de la apertura fiscal que por sí misma tal vez no sería lo suficientemente útil y ellos recopilan la información para agentes especializados como las instituciones de auditoría más superiores que no pueden mirar todos los presupuestos individualizados, pero también recopilan los datos para otros partes interesados que son los ciudadanos y ellos por sí mismos tal vez no podrían entender el presupuesto, así que necesitan la ayuda de los auditores. Los auditores son clave en este sistema. Así que en este estudio, como he dicho, yo trato de en verdad que subrayar que el diseño de las soluciones de monitoreo es esencial para el resultado. Así que el mensaje es que si no diseñamos el sistema para que los auditores sean independientes, vamos a ver que el sistema de apertura fiscal está comprometido. Y hay maneras en las cuales los gobiernos pueden cambiar el diseño de los sistemas para garantizar que los auditores sean independientes. Volviendo a los ámbitos de investigación de cara al futuro, yo creo que los cuatro ámbitos que usted ha destacado están muy bien y estoy tratando de contribuir a ellos. Lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo. Debemos trabajar más con los gobiernos. Tenemos que entender cuál es el objetivo de la supervisión gubernamental. Creo que en muchos contextos tenemos problemas entre las relaciones gubernamentales, entre las diferentes ramas y etapas del gobierno. Así que debemos entender, como también los legisladores, que cuando diseñan una institución deben considerar que otros agentes o otros funcionarios también reaccionen a ese diseño. Si queremos trabajar estrechamente con ellos para diseñar mejores políticas, debemos identificar a las partes interesadas. Y esto nos lleva al segundo punto, que es esta transición de programas a sistemas. Como se ha mencionado, debemos tener una perspectiva basada en mecanismos
Yo abordé ese tema en mi trabajo, que debemos pensar en el diseño de las instituciones y cómo la calidad puede impactar en la auditoría y la apertura fiscal, claro. Y el tercer punto es muy interesante, pero es difícil de abordar. He dicho que garantizar la participación de ciudadanos es difícil porque esto depende de la información disponible, la calidad de la información y cómo se procesa. Y finalmente, debemos entender esta negociación. Actualmente estoy enfocándome en el rol de la auditoría en los Estados Unidos y si las auditorías de los fondos federales son útiles o no. Creo que debemos pensar en el valor de las auditorías y cómo la apertura fiscal varía dependiendo del contexto. Hay contextos donde ya tenemos instituciones fuertes y las auditorías no son una carga y no agregan mucho porque ya tenemos instituciones fuertes que frenan la corrupción. O en la situación opuesta, tenemos auditorías, pero si no podemos tener efectos o consecuencias en cuanto a las auditorías, tal vez son inútiles, no funcionan, porque no podemos frenar la corrupción. Entonces esperamos que podamos trabajar juntos para llevar más hacia frente nuestro entendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y por dejar todos sus comentarios tan claros. Realmente fue muy interesante. Ahora tenemos unos minutos más para preguntas y respuestas. Ya veo que hay una pregunta en el Q&A. ¿Qué es lo que mira la gobernanza abierta para utilizar como un castigo al saber que las naciones utilizan recursos que permiten la concienciación de los ciudadanos? No sé si he entendido muy bien esta pregunta. Quizás Winston podría clarificar esta pregunta. Solo tengo unos minutos más. No sé si Joaquín quieres responder a los comentarios que se han levantado aquí. Sí, de manera muy breve, esto ha sido muy útil, Stuti. Realmente las preguntas que usted preguntó fueron muy útiles. ¿Quién utiliza la información y quién participa? ¿Y para qué acciones? Y para influenciar el comportamiento de quién. Yo voy a pensar en esto todo. Y Rikvar también, su trabajo ha definido y ha sido muy importante en este campo. Entonces, como usted mencionó, hay bastantes referencias a su trabajo, pero hemos visto muy poco trabajo nuevo a partir de su estudio y trabajo. Lo que también me gustó fue esa cadena que mostró desde los presupuestos hasta la implementación de los presupuestos y la demanda y la apertura que hemos tenido y la pregunta que hemos pensado sobre la transparencia, sobre estas cosas y cómo todo podría ser diferente en estas dimensiones. Por ejemplo, la participación es muy importante para asegurarse de que están brindando los servicios ciertos. Entonces, hay que preguntar cuáles son las prioridades y tenerlas ciertas. Y luego también tenemos que considerar la gobernanza en esta cadena. La otra cosa que quería decir acerca del elo entre la industria y el Estado, pues básicamente una de las cosas que si tuviera que decir que hay un reto en los presupuestos en los países
pobres sería que necesitamos todo esto para la apertura fiscal, para tener una buena provisión de servicios al pueblo. Si pagan a los profesores y pagan para los enseres que van a la clínica, todo esto es muy importante para brindar los servicios y eso es fundamental. Me ha encantado esta cadena que usted ha mostrado aquí. Y rápidamente, Silvia, me encantó su último punto sobre el ejemplo de Estados Unidos, cómo es posible que podríamos promover la apertura porque no hay consecuencias y al no tener consecuencias no sabemos si va a haber consecuencias adversas o no. Hay mucha información a partir de la auditoría y eso a veces hace que las personas esquiven la participación en el proceso electoral, por ejemplo. Y eso ha debilitado a ciertas personas a participar. Entonces yo creo que esto ha sido un punto muy interesante y realmente estoy con ansias para ver su trabajo sobre Estados Unidos. Y yo creo que básicamente me ha encantado estos puntos que todo el mundo ha traído aquí. Muchas gracias, Joaquín, y a todos que están aquí. Yo creo que todos los comentarios han sido muy interesantes y creo que van a ayudar y tener bastantes aportaciones a nuestro estudio final. Ahora tenemos otra pregunta sobre la participación social, pero creo que va a tardar mucho tiempo para responder a esta pregunta y así quizás los organizadores puedan responder. Manal, yo creo que antes, cuando hablamos de todo esto, podemos de que puedes tener una auditoría y políticas. Quizás para responder a la primera pregunta, si existe una consecuencia cuando las cosas no funcionan, Winston quizás nos propuso una idea que era la consecuencia que se podría tener. Ah, sí, fantástico. Muchas gracias, Ritva. Es un buen punto. Bueno, pues me parece que tenemos que adelantarnos antes de concluir. Queríamos oír de la parte del profesor Dr. Sujin Park, que es de la Escuela Internacional de Graduados Nucleares de KEPCO en Corea, que es un sistema muy importante en Corea, ya que él se radica en Corea. Su intervención es un vídeo. Entonces vamos a estar aquí para ver y vamos a abrir la sala para preguntas al final. Hola a todos. Es un honor para mí compartir la experiencia y las lecciones coreanas sobre la evaluación del sistema PIM o GIP, Gestión de la Inversión Pública. Me llamo Sujin Park, soy profesor del Departamento de Política Energética e Ingeniería de King's. Como saben, el gobierno tiene un papel en la realización de inversiones públicas. El reto consiste en garantizar que las inversiones públicas sean transparentes, eficientes y consigan una buena relación calidad-precio, entre otras razones para minimizar la necesidad de impuestos o la necesidad de préstamos. En concreto, los objetivos de la gestión de la inversión pública son la disciplina fiscal agregada, la eficiencia asignativa y la eficiencia técnica. El HIP en Corea, durante el periodo de rápido desarrollo económico nacional,
estuvo estrechamente vinculada a una serie de planes quinquenales de desarrollo económico, pero dichos planes de desarrollo se debilitaron como principio rector de la localización de recursos debido a la diversidad y democratización de la sociedad coreana. El gobierno coreano puso en marcha en 1999 un sistema HIP, como se ve en la figura que se denomina gestión del coste total del proyecto, TPCM. Aunque se introdujo para comprobar los costes de los distintos proyectos de inversión, se puso en evidencia debido a un enfoque de silo que carece de optimización total debido a la gestión fragmentada de la inversión pública. Incluso con el TPCM, los ministerios realizaron sus propios estudios de viabilidad sobre los principales proyectos de inversión. Los estudios de viabilidad se realizaban bajo la supervisión de cada ministerio y carecían de objetividad y fiabilidad, y no había directrices uniformes y tampoco habían directrices estándar. El resultado fue una grave subestimación de los costes y una sobreestimación de los beneficios. Solo uno de los 33 proyectos fue evaluado como inviable entre 1994 y 1998. Reconociendo estos problemas, el gobierno organizó un grupo de trabajo interministerial para mejorar la validez y la fiabilidad del sistema. Como resultado, se alcanzó un compromiso entre la Oficina Central de Presupuestos y los ministerios competentes, el cual se denomina Estudio Preliminar de Viabilidad, EPV. Junto con el estudio de reevaluación de la viabilidad, ERE, la introducción del EPA reforzó el TPCM mediante la centralización del proceso de toma de decisiones. Sin embargo, incluso con el proceso de selección ex ante de las decisiones de inversión, seguían existiendo importantes lagunas. Los costes adicionales de construcción empezaron a aumentar rápidamente después de que los proyectos pasaran al PFS. En otros casos, la previsión de la demanda era exagerada en la fase inicial y se producía una grave sobreinversión. Para hacer frente a estos problemas, se introdujeron el estudio de reevaluación de la viabilidad EVE y la reevaluación de la previsión de la demanda RDF en 1999 y 2006, respectivamente. Después de promulgar la EPA independiente y centralizada junto con el RSF y el RDF, observamos que el TPCM de Corea comenzó a funcionar como una herramienta muy eficaz para lograr la mayoría de los objetivos del sistema HIP. La figura muestra el TPCM actual, es decir, el sistema HIP en Corea. En caso de que un proyecto tarde 2 años o más en completarse o cueste más de 50.000 millones de wons coreanos, el jefe de cada organismo gubernamental debe consultar previamente con el Ministerio de Estrategia y Finanzas a través del PFS. Antes de que un proyecto pase a la fase PFS, los ministerios competentes realizan un estudio de viabilidad y pasan a las fases de diseños básicos y de trabajo, pedidos y contratación y construcción, etc. Mientras que el PFS desempeña una función de control ex ante, el RSF y el RDF se centran en la gestión del sesgo de la previsión de la demanda por exceso de costes. En el que he representado un historial
aquí tenemos esto aquí que es el ahorro presupuestario para su referencia, pero no vamos a demorarnos aquí. Bien, ahora llegamos a la conclusión. Según Rajaram, un proceso de PIM o HIP que funcione bien incluye la directriz, el evaluador, la revisión independiente, la selección, el ajuste de la aplicación, el funcionamiento y el proceso de evaluación posterior. El estudio sugiere que los sistemas HIP o PIM más eficaces entre los casos de este estudio de los países son los de Irlanda, Corea, Reino Unido, Estados Unidos y Chile. Especialmente cuando aprendemos de la experiencia coreana, pero la orientación nacional, el proceso de evaluación estándar del mecanismo de revisión independiente y el proceso de evaluación posterior son partes integrales de la rutina del éxito. Aunque hay una considerable variación en los regímenes institucionales, las modalidades y las historias de estos países exhiben todas las 8 características imprescindibles y van considerablemente más allá de ese estándar básico en casi todos los aspectos. Muchas gracias por escuchar. Muy bien. Creo que Corea es un gran ejemplo de la gestión de la inversión pública y fue una presentación muy interesante. Esa fue la última presentación y ya hemos concluido este evento. De nuevo, le quiero agradecer a todos nuestros panelistas, a todos los participantes que han hecho que esta presentación, el caso de la apertura fiscal, haya sido tan interesante. También le agradecemos a las organizadoras de OGP, del Instituto Coreano, la Escuela de Política Pública, de IDP y GIFT por organizar esta sesión y le quiero agradecer a Paulina Ornelas y Mariana Fabián de GIFT y OGP por este gran evento, por toda la organización y por ayudarme a mí personalmente para prepararme para esta sesión. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Que tengan un buen día. Gracias.